Abrimos nuevamente el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde. Estamos iniciando la cosecha e interrumpiéndola como consecuencia de estas tremendas lluvias que han cubierto prácticamente a todas las zonas productivas, generando preocupación porque la mano venía bastante bien. Se hablaba de rendimientos muy elevados en soja, también en los maíces más tardíos que empiezan a levantarse ahora, pero bueno, lamentablemente tenemos este parate con impacto en el mercado, porque alguna influencia se está ejerciendo en el mercado local y en el mercado internacional de nuestros principales productos de exportación, como en el caso de la soja. Esto es lo que vamos a conversar hoy con Hugo Vizca, analista del mercado de granos. Vamos a entrar en el tema impositivo nuevamente, porque es algo que sobre lo que tenemos que recaer de manera permanente, conversando con Santiago Sáenz Valiente. Hubo un fallo interesante esta semana que queremos discutir precisamente con Sáenz Valiente. Se trata de un productor para el cual la Corte Suprema ha fallado, algo que tiene implicancias bastante fuertes, porque es la primera vez que se produce un fallo de estas características en un caso de un productor lanero. Esto lo vamos a conversar entonces con Santiago Sáenz Valiente, quien además nos va a contar algunas acciones para que todos aprendamos un poco más a cómo manejarnos con esta creciente presión impositiva. Vamos a entrar en el tema de los biocombustibles, analizando una cuestión vinculada con el biogás. Conversaremos con Daniel Alemán, que ha construido algunos biodigestores y tiene experiencia en el uso del gas para la generación eléctrica a través de microturbinas, todo un tema al que consideramos que tiene una extraordinaria perspectiva en la Argentina. En este caso es un establecimiento de cerdos, una explotación importante en Hernando, en la provincia de Córdoba, que está procesando la bosta de los cerdos, convirtiéndolas en energía, con todas las implicancias que esto tiene y todas las dificultades técnicas y administrativas que también inciden en esta cuestión. Y vamos a conversar con tres expertos en el tema nuevo de los taninos en la producción animal. Vamos a conversar con Antonio López da Silva, Yuyú da Silva, muy conocido nutricionista y administrador de feedlots, sobre el uso de los taninos en el engorde de novillos. Conversaremos también con un investigador, se trata de un técnico del CONICET que viene trabajando con esta cuestión, Fernández Millacagua, y conversaremos con Claudio Cabral de Silva Team, la empresa que provee los taninos, una empresa que no es muy conocida en el sector, pero que tiene una enorme fábrica desde hace años en la provincia del Chaco, elaborando taninos a partir del quebracho, y ahora en los últimos años incursionando en Europa, de donde es oriunda esta compañía, con el uso de taninos en la producción ganadera. Tema muy interesante, muy novedoso y de extraordinario potencial. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, metiéndonos de lleno en lo que está pasando con la cosecha, con la producción agrícola, con los mercados. Vamos a conversar con Hugo Vizca, un experto, corredor de cereales desde hace mucho tiempo, de los que corren a los mercados desde adelante, no de atrás. Ojalá. Sí, porque hace 40 años que vengo siguiendo tus comentarios y bueno, quería ver dónde estamos parados en este momento. La cosecha en la Argentina que había arrancado se paró con estas tremendas lluvias de estos días y al mismo tiempo Chicago agitado. Decime cómo la estás viendo. Bueno, Chicago estábamos esperando el informe del lunes de la semana pasada, el 31, sí, que era el que iba a dar los pronósticos para la nueva cosecha americana, sobre todo las siembras, que dio menos siembra de maíz, más siembra de soja. Y el mercado al principio se tomaba como bajista, después como neutral y después se fueron acomodando los precios y la soja se mantuvo firme. Y sigue manteniendo un escalón arriba siempre. El maíz lo siguió, los fondos están bien comprados en Estados Unidos, entre 5 y 6 millones de toneladas
de maíz y otro tanto de soja. Eso significaría, es un signo más bien bajista que estén tan comprados. Es un poco relativo, porque siempre decimos, bueno, están comprados en 5 millones, los tienen que vender, pero hacen mucho pase. Claro. Entonces, al hacer mucho pase, van manteniendo la posición de contratos. Lo que hacen es pasar los meses, incluso pasar de cosecha. Digamos, entonces es un reflejo de fortaleza. Yo diría que sí. Sobre todo que hoy está muy firme en Estados Unidos todo lo que es cercano, digamos, la posición mayo, la posición julio, porque el ritmo de exportaciones de poroto norteamericano es impresionante. Esta semana... Están bandeados, ¿no? Están recontrabandeados. Esta semana volvieron a tener 500.000 toneladas de embarques, cuando deberían embarcar para llegar al número de Luzda no más de 20.000. ¿Van a terminar importando? Bueno, sí. Ya lo han hecho. Sí, ya lo han hecho con un barco, aparentemente nada más. Van a ver, sobre todo de Argentina y de Brasil, los chinos dicen que van a mandar a Estados Unidos bastante poroto. Realmente no lo sabemos, porque los chinos hacen que van a la derecha y después se van a la izquierda. Más bien al revés. Sí, bueno, hacen que van a la izquierda y se van a la derecha. Pero no sabemos qué es lo que van a terminar haciendo los chinos y los compradores chinos. Ahora, frente a toda esta situación, acá lo que se nota es muy poca oferta de soja. Eso también impone el precio local. La gran discusión de las mesas de negocios, incluso en nuestra empresa, es cuánto va a vender el productor en cosecha. Digamos, hasta el 30 de junio o hasta el 15 de julio, ya que los vencimientos de los insumos en general son al 31 de julio. Los vencimientos son entre junio y julio. Pero entonces, ¿cuánto van a vender los productores? Algunos hablan del 40% de la cosecha, que serían 20 y tantos millones. La cosecha será 53, será 55, será 58, 20 y tantos millones. Lo que pasa es que hay vendido 8 nada más hasta ahora. Entonces habría que vender 12 millones en el término de 3 meses. No se ve la actitud para eso. Yo creo que la gente se está deshaciendo del maíz. Sí. ¿Eso se nota? ¿Hay falta de maíz? El maíz, evidentemente, el maíz disponible en niveles de 165 y hasta $170 que llegó a pagarse, sale volumen y no soja. Entonces el productor está haciendo cash con el maíz para pagar sus deudas, que no son pocas, y va guardando la soja. Es interesante, porque esto le ha dado resultados hasta ahora y esa retención misma está haciendo que el mercado internacional esté firme, pero el mercado está invertido. O sea, cuando... es naturalmente invertido el mercado. Todos miramos Chicago noviembre, que es plena cosecha americana, es el valle de precios, cuando aquí debería ser la cima de precios. O sea, vamos invertidos con Chicago. Yo no veo realmente, como hubo inversa aquí, julio valía más que noviembre, aquí en el mercado a término. Eso se ha dado en casos muy puntuales y en años en periodos muy puntuales. Cuando llega noviembre vale lo que tiene que valer. Y se despega de la cosecha americana. Ajá. Es muy importante esto, porque la brecha que hay entre los precios actuales y la de octubre, noviembre sobre todo, que es la posición fuerte, tengo entendido, es muy alta, 15, 18%. Eso llegó a $105 en algún momento en Estados Unidos. Que era medio una locura. Y aquí llegó a $70. Recordemos, una vez en esta mesa hablamos de que Capitanich había dicho que el productor no vendía la soja y la soja iba a bajar $20. Nosotros decíamos, no, va a bajar 45 por lo menos, porque era la diferencia que teníamos en ese momento entre el noviembre, que era cuando hablábamos del tema, y el mayo, que es la cosecha nueva. Y después llegó a $60 eso. Y el productor lo sigue mirando. Porque convengamos, y esto lo dijimos 20 veces, la única moneda del productor es el grano.
Esa es la moneda que el productor conoce. Seguro. Y frente a una actitud de solamente pagar las deudas y no incurrir en nuevos gastos o nuevas inversiones. A pesar de que sabemos, el Banco de la Nación ha quitado todos los créditos a los productores sojeros. Eso para que vendan la soja y no tomen créditos. Está bien. Es una política que... ¿Sabés cuál fue el resultado de esa política? No. Se paró la industria de maquinaria agrícola, que en realidad no vendía máquinas, sino que vendía pesos baratos. En relación al dólar. Es un poco la frazada corta, uno tira a un lado y se descalza del otro, pero... La consecuencia fue esa, o sea, se paró todo. Entonces, los fabricantes de maquinaria que algo han vendido, dicen, hubiéramos vendido mucho más si se hubiera mantenido este crédito, porque la gente no va a vender la soja para comprarse una sembradora, va al banco para comprarse la sembradora porque la tasa es baja, hay una devolución de impuestos. Evidentemente cada uno mira lo suyo y mira su bolsillo, esto es natural. Pero realmente nosotros... Es una discusión interna y dentro de la misma empresa hay quienes opinan 20 o más y los que opinan 20 o menos y veremos cuál es la verdad. Después de estas lluvias de esta semana, desde el fin de semana pasado, que estaban bastante previstas y lluvias muy fuertes estaban previstas, todos los pronósticos, incluso los norteamericanos, daban muy fuertes lluvias para esta semana. Y bueno... en Rosario ya no hay más 4 o 5 mil camiones a la espera de descargar a la mañana con soja. Y eso se va a hacer sentir. Se va a hacer sentir y las fábricas van a ir de la mano a la boca. Lo que le está entrando por acá va directamente a la prensa de allá. Se va a comprimir un poco todo, pero mientras tanto la demanda está... Y con barcos llegando. Y con barcos llegando. Tanto de soja como de maíz. Momento interesante para estar muy atentos, siguiendo esto, pero cuidado, alerta y asesorarse bien. Sí, confía en Alá, pero también los camellos, decían los árabes también. Pero yo creo que hay que... el productor, que no es sonso, obviamente, va a vender una parte, el maíz lo va a sacar, con el maíz va a hacer cash, va a pagar y después va a vender algo de soja. Pero yo personalmente no veo un aluvión de soja como algunos esperan. Gracias, Hugo Vizca, por estos comentarios. Los seguiremos semana a semana con mucha atención. Muchas gracias. Y enseguida continuamos. Y pasamos de los mercados a los impuestos. Estamos con nuestro experto en el tema, Santiago Sáenz Valiente. Y Santiago, vos sos en general portador de malas noticias. Los impuestos son algo que es como... No me ofendo, es cierto, lamentablemente es cierto. Por eso te llamamos. Good news, no news. Pero esta semana te llamamos por una buena en el sentido de que aparece muchas veces el sector productivo peleando con el sector recaudador. Y esta vez pareciera que salió un tiro para el lado de la justicia. Sí, siempre hay más de alguna buena. Esta a la que te referís, me parece, es el tema de la famosa ley antievasión, del pago de más de 1.000 pesos, que la verdad que en el agro complica muchísimo en muchas circunstancias, donde hubo un productor lanar que digamos, le impidieron considerar los créditos de IVA y las deducciones de gastos de todos aquellos pagos que no habían sido hechos en cumplimiento de la ley antievasión, es decir, a través de un cheque para acreditar en cuenta o a través de una transferencia. Y bueno, había triunfado en etapa de tribunal y ahora en Corte Suprema de Justicia, Mera Miguel Ángel, le dieron la razón. Productor lanar. Un productor lanar le pagaba mucho justamente a los esquiladores y le pagaban efectivo, y entonces pretendieron no considerarle los créditos fiscales de IVA y la deducción del gasto, lo cual es un perjuicio enorme y una distorsión enorme, una desnaturalización absoluta del impuesto por las formas, por el no haber cumplido una forma. Entonces la Corte Suprema con mucho criterio dijo: las formas no pueden ir más allá de la realidad económica de la operatoria y en definitiva esos créditos son computables y esos gastos son deducibles. Cuidado que es un fallo judicial, los fallos judiciales, digamos, el tema del registro fiscal de operador de granos hay que tener mucho cuidado, porque si yo no cumplo la ley de antievasión, el fisco trata de no renovarme o suspenderme o no otorgarme el registro, con lo cual tampoco es la panacea. Pero a mí hay una cosa que me resulta muy interesante, que es que la Corte Suprema está empezando a utilizar el criterio de la razonabilidad. Y eso no es menor. Claro,
Sí, porque introduce una variable que hasta ahora no existía. Hay algunos fallos anteriores sobre la razonabilidad en sí mismo, pero está empezando a aplicar mucho ese criterio. Decime, Santiago, a esta altura yo tengo que comentarte esto. Ha venido muchas veces y con asiduidad a nuestro programa, desasnándonos sobre la cuestión de impuestos. Cada vez que queremos entrar en la cuestión impositiva, te convocamos porque realmente vemos que... yo te agradezco mucho, por un lado, manejas información y concepto, pero por otro lado también se marca por ahí cierta carencia, cierta falencia en el mercado. Me parece que haría falta más capacitación, más gente que pueda saber esto, tanto a nivel de los profesionales como de los propios productores, de los actores económicos. ¿Se te ocurre hacer algo al respecto? Mirá, sí, bueno, estamos en eso. La Universidad Católica Argentina, a través de su Escuela de Negocios, organizó un curso que es para productores agropecuarios. Ajá. Vamos 4 profesionales, son 6 clases de 4 horas los lunes a la mañana. Ajá. Que lo interesante del tema es el léxico que vamos a utilizar. Es decir, lo más sencillo posible, y está prohibido hablar de números de leyes y números de resoluciones y todo eso. La idea es transmitir un poco la esencia de los impuestos para que el productor, el empresario del agro, el ingeniero agrónomo pueda compartir una conversación clara con su contador público, con el contador público de la empresa, y poder tomar decisiones en conjunto. Claro. Y esto viene atado también de algo muy importante, que es la planificación fiscal. Vamos a darle una cuota muy importante a lo que es planificación, inclusive el tema de reorganización societaria, impuesto a la herencia y por supuesto lo que se puede planificar en el impuesto a la ganancia, porque ya sabemos que la presión fiscal es insoportable, insostenible, con muchas distorsiones. Bueno, ¿qué alternativa queda? Y planificar. Perfecto. Ver efectivamente minimizar el costo, reducir un poco el costo, ¿no? Claro. Y en otro orden y vinculado también de alguna manera al tema impositivo, está el tema previsional cada vez más complicado. Te paso un poco el chivo, el aviso. En nuestro estudio estamos potenciando el Departamento de Recursos Humanos, con 3 personas a cargo, dando todo lo que es asesoramiento, liquidaciones y por supuesto la atención de todo lo relativo al tema de recursos humanos, incluso capacitaciones y contratación de personal con todo el proceso. Eso es in-house, digamos, eso es el estudio directamente. Eso es nuestro, el estudio Santiago Semanita Asociados. Y el otro es con la UCA. Empieza el 2 de junio lo de la UCA, a través de la Escuela de Negocios, directamente se fija en internet de Escuela de Negocios, por ahí tenés el teléfono, pero lo importante es que empieza el 2 de junio, hay un máximo de capacidad de 30 personas. Está bien. Ya hay algunos que se están anotando. ¿Y son cuántas clases? Son 6 reuniones. 6 reuniones de 4 horas y media cada una, de 8:30 de la mañana a 1, con lo cual lo que se ha primado en especial es no quitarle tiempo al productor. Muchas veces porque está con la familia se queda el fin de semana. Entonces que el lunes a la mañana pueda venir a esta charla. Hay muchas otras también muy interesantes en la UCA de futuras opciones y hay de contratos agropecuarios. Sí, pero donde creo que realmente hay un agujero grande es en toda la cuestión impositiva, donde el contador sabe, o el estudio contable sabe, pero los usuarios muchas veces somos... necesitamos compartir las decisiones y poder explicarle al productor y que el productor entienda más o menos el mismo idioma, porque realmente... Vos sabés los problemas que hay hoy, incluso con impuesto a las ganancias, por ejemplo, por la ganancia que se produce por la diferencia de cotización de los bienes, en el caso de ganadería o agricultura, está dando unas cifras ridículas. El ajuste por inflación. La falta de ajuste por inflación y la ganancia por tenencia, es decir, la ganancia por tener el propio bien. Y todo esto está perjudicando muchísimo la renta, es decir, el productor por un lado se preocupa todo el tiempo de buscar rentabilidad, de tener eficiencia. Y por otro lado, el fisco o los fiscos le llevan toda su rentabilidad. Entonces hay que ver cómo manejarse y las decisiones que se pueden tomar. Muy interesante, creo que todo el mundo entiende de qué se trata conceptualmente, pero la cuestión es empezar a operar en la dirección correcta para la supervivencia de la empresa. Sí, tal cual. Si no, ese es el objetivo, no hay ninguna duda. Muchas gracias y bueno, esperamos que nos vayas comentando después cómo fueron los resultados de estas acciones de capacitación. Cómo no, te agradezco muchísimo. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde.
Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el bloque que destinamos usualmente a analizar la cuestión de los biocombustibles. Y hoy nuestro biocombustible es el biogás. Cómo se genera, cómo se aprovecha, y hemos invitado a Daniel Alemán. Daniel ha construido algunos biodigestores en la Argentina y lo ha aprovechado el biogás producido generando electricidad y calor con microturbinas americanas, en este caso de la marca Capstone. Cuéntanos la experiencia, Daniel, del criadero de cerdos de Hernando, en la provincia de Córdoba. Así es. Bueno, La Laica es un establecimiento de criadero porcino, tiene 800 madres y tenía un problema de olores que llegaban a la ciudad. El productor Ricardo es un hombre muy de avanzada, con decisión de invertir en mejorar sus condiciones y decidió avanzar en el camino del biogás. El biogás se genera a partir de cualquier materia orgánica, se puede convertir el biogás en un proceso de fermentación. Sí. El biogás contiene aproximadamente entre 50 y 70% de metano, que es igual al gas natural, y el resto es dióxido de carbono. Por eso se lo llama gas pobre, pero exacto, es un gas que... Pobre respecto al gas. El gas natural tiene 9.300 calorías y el biogás tiene aproximadamente 6.000 kilocalorías. Ajá. Bueno, se hizo un primer proyecto donde se hizo el digestor. Luego, ¿cómo es el digestor? El digestor, la realidad que en esta primer prueba, y queriendo invertir lo menos posible, se cubrió una laguna. Ajá. Se hizo unas piletas previas de recepción y extracción de los lodos. Todo cae por gravedad de los criaderos hasta el sector de esa laguna. Criaderos con piso ranurado. Criaderos con piso ranurado, y llegan a una fosa de recepción y de ahí ingresan al digestor. Ese digestor, y por el tamaño que tenía la laguna, tiene un tiempo de residencia de aproximadamente 15 días, que, digamos, lo recomendable para una óptima degradación son 30 días. Ajá. En esas condiciones el digestor funcionó 1 año y medio generando gas, y hicimos un tendido de 650 metros alimentando 7 galpones, un termotanque, una caldera, incluso la casa del cuidador, la cocina y el termotanque, todo alimentado a biogás, usando, digamos, cañería apropiada. Ajá, todo eso sin pensar en la generación de electricidad, eso solamente calor. Exacto. En la primera fase, obviamente, para experimentar, para demostrar que se producía gas y que eso podía generar energía calórica. De esa manera, Ricardo dejó de consumir GLP. Él gastaba bastante dinero en el consumo de GLP. Los Zeppelin. Exacto, en los Zeppelin. Con lo cual, él ya hace prácticamente 4 años que no consume GLP. Después de 1 año y medio de ver que esa instalación, pasamos 2 inviernos y un verano funcionando sin problemas, mostrando que con temperaturas bajo cero siguió produciendo biogás el digestor, decidió invertir en lo que es lo último en la tecnología hoy en día en generación eléctrica. Ajá. Nosotros somos distribuidores en la Argentina de las microturbinas Capstone. Son unas microturbinas que no usan ningún tipo de aceite y ningún tipo de líquido refrigerante. Tiene una única pieza móvil que gira 96.000 revoluciones en un cojinete de aire. Sí, el famoso cojinete neumático que... sí, este es el rotor. Exacto. La única pieza móvil. Es la única pieza móvil, gira 96.000 revoluciones por minuto. Ahí no hay bolillero que aguante. No podría ser con ningún tipo de rolemán. Sí. Y por otro lado, no emite ruido. O sea, son 65 decibeles a 10 metros, que es muy, muy bajo consumo de ruido. Por otro lado, otro tema importante de la microturbina, que fuera de toda su energía eléctrica que produce, también se puede aprovechar la energía térmica, dado que
todos los gases de escape salen por un único conducto a 400 grados, 380 grados de temperatura. Ajá. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Hay un intercambiador? Hoy por hoy, todavía esa es una fase que no, o sea, digamos, es la próxima fase. Hoy por hoy, eso está yendo a la atmósfera, ese calor, pero la idea justamente, va a la atmósfera, dado que ya en la fase inicial a todos los galpones se los alimentó con biogás. Claro. La idea ahora es aprovechar ese calor para directamente calentar. Claro, no quemar directamente el biogás, sino primero generar más electricidad. Claro. Con Ricardo, que fue pionero en invertir en esta industria, en este nuevo concepto que es utilizar lo que tradicionalmente es un desecho, algo que contamina, en una fuente energética que hoy en día tanto la Argentina como el mundo necesitan. Lamentablemente, no tuvimos un acompañamiento en cuanto a obtener un buen precio de esa energía. Ajá. Si bien el país avanzó bastante jurídicamente, tiene la ley 26.190 de energías renovables, hay una resolución que el Estado compraría la energía, pero falta reglamentarla. Con lo cual, se hace difícil, que se difunda, dada que con los precios subsidiados hoy en día en Argentina, es muy difícil generar energía verde. Tendría que subsidiar la energía verde. Bueno, lamentablemente invertimos muchísimos millones de dólares en divisas que sacamos al exterior, trayendo combustible a más de $200 el millón de BTU, y acá estamos pudiendo utilizar un recurso genuino que tenemos en el país. Hablar de bosta como recurso genuino y no aprovecharla es realmente... Realmente es algo realmente muy triste, dado que hay en la Argentina podría generarse más de 1 gigawatt, o sea, 1000 megawatt hora con energía solamente de residuos. En Alemania se generan 4.000, parte con residuos y parte con cultivos energéticos. Y no energético, bueno, el maíz es un cultivo energético. Es un cultivo energético, que incluso acá en la Argentina, según Maizar, con 7.000 hectáreas de maíz podríamos reemplazar todo el gas que importamos de Bolivia. O buena parte, es así. Pero sin llegar a eso, o combinándolo, tenemos la bosta, que es un efluente. Exacto, la bosta, que es un tema contaminante, que causa olores, que trae contaminación, y que realmente tiene un valor tanto energético como al finalizar la biodigestión, lo que sale sigue conservando los nutrientes minerales. Porque eso no se metaniza. Eso no se metaniza, con lo cual, al ser componentes químicos, conservan sus cualidades. ¿Y qué se hace con eso? Y eso en el mundo se utiliza como fertilizante. Claro. Ya puede ir al se riego, puede tirar al riego, con lo cual, usted sabe que cuando se tira la bosta cruda en el campo, quema los cultivos y trae, distintos tipos de problemas en el tiempo, y de esta manera no. Muy interesante. Es fantástico. Y aparte de este criadero que está en una zona muy chanchera como es Hernando, ¿no se interesaron otros o están ahí? Mire, la verdad que hubo varios intentos, pero al final de la cuestión, nosotros hemos viajado, recorrido, participado en exposiciones, demostrado que no es una ciencia oculta producir biogás, pero lamentablemente el empresario decide invertir en lo que ya conoce y no en algo nuevo, más cuando los tiempos de recupero, dado el subsidio de energía, se alargan. Por demás. Así es. Ya cambiaron las cosas. Muchas gracias, Daniel Alemán, por estos comentarios, y nosotros sabemos que este tema interesa y que un día va a explotar. Más, ¿algo? Sí. Algo muy importante que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires es que hay un programa provincial, el PROINGED, que ya tiene un fideicomiso con fondos para subsidiar este tipo de proyectos,
y financiarlos en un 100%. Con lo cual es un aliciente que esperemos que se logre interesante avanzar. sobre todo para feedlots que hay en la provincia de Buenos Aires y que en general tienen un poco de muchos problemas de contaminación y olores. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel Alemán, por contarnos todo esto que está sucediendo con el biogás y con la posibilidad de aprovecharlo para generar calor y energía eléctrica. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Y estuvimos en el seminario que organizó Silva Team con la empresa Nowet, su distribuidora en la Argentina, sobre el efecto de los taninos en la nutrición de rumiantes, y también se mencionó algo de monogástricos. Estamos con José Antonio López da Silva, Yuyu da Silva, muy conocido, para que nos cuentes, bueno, vos acá fuiste un poco el factotum porque sos el titular de Nowet, que es la distribuidora de taninos. ¿Cuál es el efecto de los taninos que está despertando tanto interés como se ve con la presencia masiva de gente? Bueno, para nosotros es un poco ir contando el trabajo de 7 años que llevamos con los taninos. En los inicios, cuando esta empresa de origen italiana, que hace muchísimos años, hoy decían prácticamente 90 años que están en el país investigando y trabajando con los taninos, nos insistió en trabajar en nutrición animal. Bueno, en ese momento, por el año 2006, Europa le proponía a los productores, les recomendaba el no uso de antibióticos y entre ellos la monensina, que para nosotros, para los que estamos en producción ganadera, era un gran problema, sobre todo en producción de carne. Ya en el 2004 habíamos perdido el uso de implantes para aprovechar un 10-12% más de la conversión de alimento, y el no tener la monensina significaba perder otro 8-10% más del aprovechamiento metabólico de los nutrientes. Entonces investigamos varios productos, entre ellos los taninos, y nos encontramos con que los taninos nos permitieron recuperar entre 6 a un 8% de la conversión de alimento en carne, es decir, gastamos menos alimento, bajamos los costos y por lo tanto logramos mejor de rentabilidad. Acá uno de los que habló fue el doctor Alejandro Castillo, un técnico argentino que hace muchos años que está en Estados Unidos y que ha empezado a trabajar con los taninos en California, y realmente dijo, bueno, yo no sabía mucho sobre modo de acción, pero que funcionar, funciona. Exacto, la verdad que la presencia de Alejandro Castillo en el equipo nos ha enriquecido muchísimo para empezar a entender de por qué están apareciendo estos resultados. Es decir, sabemos que los taninos forman un complejo con fuente proteica, él dijo con la matriz proteica incluso de los cereales, con eso habría un mayor aprovechamiento de las mismas proteínas que tiene el alimento, habría un mayor aprovechamiento de los almidones. Después nos encontramos con que hay algún cambio bacteriano en esa curva de fermentación extraordinaria que es el rumen. Entonces, bueno, hay mucho campo para investigar, surgieron pilas de investigación. Es claramente uno de esos temas donde, como pasó con Siembra Directa en su momento, la Argentina hizo punta a nivel mundial y uno buscaba bibliografía o información en el mundo y no se sabía, pero acá era obvio que andaba, que los celos mejoraban y que todo el mundo lo adoptaba. Tal cual, esto nos pasó un poco así, para colmo la empresa se llama Silva Team, me decían, che, son los taninos de Yuyu, los taninos de Da Silva. Y yo digo, no, por favor, esto es una empresa que está instalada, el líder en el mundo en producción de taninos. Sí, pero con una planta acá en el Chaco, produciendo taninos para otros usos. Con una planta en el Chaco. Y es una realidad que hay una respuesta. Hoy yo decía, hay un agregado de valor y por eso nosotros nos pusimos a trabajar y se los recomendamos a clientes que tienen una altísima precisión en la medición, que son los que van a valorar este tipo de resultados. Vos además administrás o manejás algunos feedlots. Sí. Bueno, el primer trabajo lo hicimos en uno de los feedlots más conocidos que yo dirijo, que es Don Corral en Las Flores. Y ahí fue donde hicimos un trabajo de investigación, digamos, la mayor investigación que hicimos, integrados a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la cual yo soy exalumno, y la empresa Silva Team. Y ahí nos empezamos a sorprender con los resultados. Es más, estudiamos área de ojo de bife.
que hubo un incremento de un 5% del área de geográfica, es decir, se produciría más tejido magro. O sea, se abren muchos campos de investigación, eso llevó a que se entusiasmaran investigadores brasileros, los que hoy van a estar en las conferencias de origen mexicano, de origen americano, ahora de la mano de Alejandro Castillo. O sea, todo esto que se supone que se desconfiaba que por ahí que fuera tan importante, está resultando más importante de lo que pensábamos. Mientras escuchaba la presentación de Castillo, la de Miyazawa, pensaba, es parecido a lo que está pasando con la fibra de carbono, ¿no? Es una cosa que surgió de la Argentina y ahora se interesan las grandes compañías de maquinaria agrícola de todo el mundo porque apareció el uso concreto de un material superior en la maquinaria agrícola. Acá también hemos trabajado con productos de síntesis y ahora nos encontramos con que hay productos naturales que pueden tener un efecto similar. Creo que lo más interesante es eso, es un recurso natural, es un extracto vegetal que no produce, lo estuvimos viendo en una presentación recién del investigador del CONICET y del INTA, Miyakawa, que decía, los taninos no generan ningún tipo de resistencia en el control de las bacterias y sin embargo las controla. Claro, pero eso tiene lógica porque yo no soy tecnofóbico, todo el mundo lo sabe, no tengo nada contra los productos de síntesis química, pero solo que una molécula es una molécula, en cambio estos son aglomerados de distintas moléculas que entonces es mucho más difícil que se genere resistencia. Yo creo que lo apasionante de este extracto vegetal es que queda un campo enorme para tratar de explicar los beneficios que los estamos midiendo en la balanza. Pero primero que están los beneficios, después veremos por qué. Gracias a Dios esto es al revés de lo que normalmente suponemos. A veces nos ponemos a estudiar el ADN del sapo y no sabemos cuál es el fin. Acá no, encontramos que gastamos menos alimentos, que producimos más carne más magra y que bajamos los costos de producción, mejoramos la rentabilidad y ahora queremos encontrar explicaciones. Bueno, por eso está Darío Colombato, pero que es un capo en todo esto y un entusiasta. Así que me parece que está bárbaro lo que está ocurriendo. Ir en la frontera, no hay de dónde surtirse, digamos, en el mundo de información sobre esto, hay que generarla, pero mientras tanto, la nave va, esto va funcionando. Tal cual, y bueno, un poco el orgullo de todo lo que describías vos, de estas inquietudes argentinas, es decir, esto lo descubrimos por ser inquietos y por buscar mejoras en la producción, o eficiencia en la producción, que va por el lado de la mejora. Es decir, y es un orgullo que hayamos iniciado tu trabajo, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa, por este empuje. Fuiste pionero y mereces tener resultados porque obviamente, digamos, es un producto que funciona. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Enseguida continuamos. Y continuando con esta cobertura especial desde el Sheraton de Pilar, donde se hizo la presentación del tema taninos por parte de Silva Team y la empresa Knowet, estamos ahora con Mariano Fernández Miyakawa, un investigador de CONICET INTA, que ha estado trabajando en el efecto de los taninos sobre la flora intestinal o ruminal y demás, viendo que acá estamos con una herramienta que puede llegar a ser muy interesante, pero que lo diga él. ¿De qué se trata esto de Taninos y Clostridium? Hemos trabajado en el efecto que tienen los taninos, ciertos taninos, sobre la microbiota intestinal, particularmente sobre Clostridium perfringens, que es un patógeno importante que afecta la producción de rumiante de aves y porcina. Y hemos hecho distintos tipos de trabajos colaborando para entender cómo puede ser utilizado en controlar estas enfermedades. Y en general lo que se encuentra es que puede haber un efecto importante o hay simplemente tendencias. Hay dos tipos de investigaciones que hemos hecho. Por un lado, la parte in vitro es bastante contundente. Los taninos estos taninos que hemos estudiado han mostrado efecto antibacteriano, bactericida, bacteriostático. Y después esos efectos hemos podido observarlos también en el animal in vivo. O sea, hemos hecho experimentos con modelos de desafío de las enfermedades que se producen y hemos visto que esas enfermedades disminuyen en grado y en el número de animales que termina afectando. Y por otro lado, avanzamos un poco más y lo hemos hecho con pruebas ya más directamente de campo y hemos observado que bajo condiciones normales de cría, además mejoran la productividad de los animales. Es interesante porque hoy creo que nos hemos basado a través de la historia de la intensificación ganadera en productos de síntesis, digamos, que han tenido efecto sobre determinadas poblaciones o determinadas especies de bacterias. Y eso a lo mejor ha limitado un poco las posibilidades y
hay cierto desarrollo por ahí de resistencia. ¿Qué pasa con los taninos en relación con esta cuestión? Bueno, ese fue un tema particularmente que nos focalizamos porque no queríamos desarrollar herramientas que estuviesen el mismo tipo de efectos negativos sobre la selección de resistencia. Entonces, hemos corroborado que estos extractos no generan resistencias en plazos de tiempo relativamente cortos, los tiempos productivos tal vez, y eso fue un aliciente para poder seguir trabajando con este tipo de sustancias. En general lo que estamos trabajando son en extractos de plantas de especies nativas de Argentina que tienen propiedades sobre, por ejemplo, el Clostridium. O sea, nosotros seleccionamos esos extractos y los investigamos a fondo. Pero bueno, en mi caso he trabajado con Clostridium, nuestro grupo de trabajo además trabaja con otros tipos de patógenos. Escuché hablar de Escherichia coli, que es un tema muy delicado en la Argentina. Sí, bueno, particularmente Escherichia coli, yo estoy bastante compenetrado con el tema ese, porque bueno, Argentina obviamente que tiene un gran problema, es uno de los países con la mayor incidencia de casos de síndrome urémico hemolítico en el mundo, y la verdad estamos trabajando fuerte como para tratar de desarrollar alguna alternativa que pueda disminuir la contaminación que se genera, bueno, en los ambientes productivos con esta bacteria. Muchísimas gracias, Mariano, por estos comentarios. Felicitaciones por tu trabajo. Creo que estás enfocando en algo que realmente vale la pena. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, con la gente de Silva Team, estamos con Claudio Cabral, que es el representante de la empresa, o el técnico, diría, de la empresa italiana que ha introducido esto ya hace unos años en el país y que nos explicaba muy bien recién Yuyu da Silva. Esto que han organizado acá en el Sheraton de Pilar es la primera así cosa masiva que se hace para nutricionistas. Sí, es lo primero, que realmente para nosotros es un desafío lograr interesar a la gente para que se acerque. O sea, estamos plenamente contentos y conformes, tenemos la sala absolutamente llena y con la gente prestándole mucha atención a este tema. Acá había miles de cabezas. Exactamente, uno podría contar que había una parte importante de la ganadería argentina, lo cual nos pone muy contentos, ¿no? Yo sé que Silva Team, que es una empresa de origen italiano, hace años que está en la Argentina en otro negocio. Estaba haciendo qué y para qué. Silva Team es una empresa muy antigua, tiene 157 años de vida en Italia, tiene 70 años en Argentina y está dedicada a la producción de extractos vegetales, fundamentalmente a base de taninos, y teniendo como industria principal la industria del cuero. Como destino para esos taninos. Después, con los años, han ido buscando otras aplicaciones y por eso, digamos, después apareció el uso de los taninos en la industria del vino, en la enología, de derivados de los taninos en la industria del cartón, de otros derivados en la industria del petróleo y en la industria de la alimentación humana, y hace, como decía nuestro presidente, hace menos años desarrollando mucha tarea de investigación en lo que es alimentación animal, donde hay mucho camino recorrido, pero hay muchísimo más por recorrer afortunadamente. Sí, lo fantástico de todo esto, y lo comentábamos recién con Da Silva, es que aparentemente la aplicación va por adelante de la investigación, ¿no? Y eso ha ocurrido con muchas cosas en la Argentina, en esta revolución tecnológica, desde la siembra directa hasta el silo bolsa o ahora la aplicación de la fibra de carbono en barras de pulverizadoras. Las grandes compañías de pronto dicen, hoy, y empiezan a ver qué está pasando con eso cuando ya la gente lo está usando. Bueno, pasó que hoy Michele Battaglia algo transmitió, es decir, durante años la compañía le vendió a empresas de nutrición animal en Europa, le vendía su producto, pero no sabía para qué. Pero en determinado momento se empezó a decir, bueno, para algo servían. O sea, si nos están pidiendo para... Bueno, digamos, acá el mercado fue por delante de lo que era el objetivo de la empresa. Bueno, ahora tratamos de que eso no vuelva a pasar, es decir, tratamos de ir ganando, ir con la investigación avanzando lo más rápidamente que podemos, ¿no? Se planteó, y digamos en la charla de Castillo, el efecto en la nutrición animal, pero luego en la charla de Fernández Miyakawa, el efecto también de alguna forma, yo diría farmacológico, ¿no? Como que tiene un control también de algunas bacterias tóxicas como el Clostridium. Sí, exactamente, tiene...
La característica precisamente de los taninos es que una de las características, además de su capacidad para unirse a las proteínas, es el efecto que tiene antibacteriano, o sea, inhibir el desarrollo de bacterias, pero afortunadamente sobre las bacterias patógenas y no sobre la flora benéfica, la flora, digamos, lactobacilar, por definir de alguna manera. Con lo cual, uno está pensando que lo que estamos haciendo, en definitiva, es una selección. Cuando le damos a un rumiante de comer, estamos haciendo una selección adentro del rumen en favor de la flora benéfica, como otro efecto agregado al uso de los taninos. Un presente que empiece a existir y un futuro fenomenal. Esperemos que sí, en eso estamos comprometidos. Espero que tenga mucho éxito. Muchas gracias, Claudio. Gracias por tu apoyo. Conversábamos hoy con Hugo Vizca, nuestro experto en el análisis del comercio de granos, sobre esta situación coyuntural del precio de los grandes productos como la soja, el maíz. Y él nos hablaba de que, bueno, la situación está bastante tensa, bastante firme para la soja, con enormes exportaciones de los Estados Unidos por encima de lo que se esperaba, generando un ambiente más que propicio. Pero miremos esto, porque hubo otras noticias esta semana que son igualmente importantes. La soja tiene dos componentes, como todos sabemos. La harina, que no ha dejado de subir y está en precios récord históricos, y el aceite, que ha estado en baja en muy buena medida por la gestión argentina, que ha volcado al mercado internacional grandes volúmenes de aceite crudo, sin procesar, en función de que se ha cortado la exportación de biodiesel y también se achicó el consumo de biodiesel en el mercado interno porque no se está cumpliendo con el corte obligatorio al 10%. Estas medidas y estos errores de la política interna de alguna manera se están compensando con la política contraria que están haciendo grandes actores globales del negocio de los aceites. Concretamente, esta semana se supo que Indonesia quiere estabilizarse ya en un 10% de corte con biodiesel de palma, mientras que Malasia, que es el segundo gran productor mundial, anunció también un achicamiento de la oferta en función del crecimiento del uso de biodiesel en su mercado interno. Fíjense lo que hace la inteligencia de estos dos países. Dice, si nosotros retenemos internamente el aceite y lo hacemos desaparecer del mercado, utilizándolo como biocombustible, fortalecemos el precio del aceite de palma, lo cual por vasos comunicantes también se refleja en una mejora en el precio del aceite de soja. Es decir, que gracias a la política de estos países del sudeste asiático en materia de biocombustibles, estamos atenuando los desastres que se están haciendo acá con la política oficial en materia de biodiesel. Acá tenemos a la industria de biodiesel trabajando al 40% de su capacidad. Las grandes compañías no pueden exportar por las restricciones que implica este aumento de los derechos de exportación que se implementó hace 15 días. Y al mismo tiempo por la incertidumbre, porque nadie puede establecer un negocio de exportación si no puede cerrar cambio. Al momento de embarcar o al momento de colocar la mercadería, el gobierno decide con qué derecho de exportación va a salir este biodiesel en este caso. Y al mismo tiempo no se permite que la industria grande de biocombustibles pueda acceder al corte del mercado interno porque se le ha aplicado un precio diferencial en función de la escala o del tamaño de las empresas. A mayor capacidad, menor precio, lo cual es muy discutible desde el punto de vista económico, es decir, no tiene que ver con la racionalidad de una economía que funcione dentro de parámetros normales. Pero acá, bueno, para defender a la pequeña y mediana empresa, lo que me parece perfecto, se ha establecido en lugar de un premio, un castigo al grande, con lo cual el grande queda fuera de competencia y tampoco puede resarcirse o tomar revancha exportando porque Europa no compra y porque sí comprar igual hay que pagar derechos de exportación que lo dejan totalmente fuera de carrera. Todo un disparate que lamentablemente no se está corrigiendo en tiempo y forma. Esto es crucial en un momento en el que los productores están pensando fundamentalmente en cosechar, pero tienen que tener en cuenta que la ecuación del precio de su principal producto, que es el principal producto de exportación de la Argentina, que es la soja, se forma a partir de estos dos componentes. La harina de soja, que tiene un mercado asegurado, y el aceite, que está
sometido a los avatares de una estrategia económica que no tiene ningún rumbo o solamente una estrategia de corto plazo. En el pensamiento oficial, exportar aceite genera más ingresos por retenciones que exportar biodiesel. Entonces, ¿qué hacen? Suben el impuesto de exportación para el biodiesel, con lo cual no se exporta biodiesel, se exporta más aceite, pero a costas de hacer bajar el precio del aceite en el mercado internacional. Felizmente los asiáticos están en una política contraria y eso defiende todavía un poco el precio de la soja, pero cuánto mejor sería que nosotros hiciéramos algo de similar tenor para reducir la cantidad de aceite en el mercado internacional y de esa manera permitir que se entone el precio. Ganaríamos todos. Hasta la semana que viene.